Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. Vamos a nuestro parashá de semana, un parashá particularmente muy extraño además. Cuando hacemos los estudios de parashá, usualmente hacemos preguntas respecto del título de cada parashá. Hace unos días compartimos la parashá, por ejemplo, Corá o Coré. Y cuando llegamos a la parashá de Corá nos preguntamos cómo es posible que la Torá se haya tomado el tiempo de dejarnos todo un parashá con un personaje como Coré, que básicamente representa rebeldía, oposición, contrariedad, todo lo que es estar absolutamente en vía contraria al propósito y la palabra de Adonai. Pero así es la Torá. Lo lindo de estudiar Torá es que no esconde, no guarda, no pretende tapar absolutamente nada, sino que es supremamente abierta. Y pues hoy nos encontramos con un parashá muy interesante, repito, como es el parashá Balak. Algunos lo escriben con K final, algunos con C final, Balak, que básicamente nos traduce como destructor. Y esa palabra destructor pues es una palabra muy fuerte. Así es que vamos a hacer mención a algunos de los textos de este parashá. Voy a tomar y apoyarme en algunos libros de estudio que tengo, muchas cosas que compartir, pero procuré resumir una idea general, porque este parashá todos lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero por aquellos que por primera vez nos escuchan, procuraré entrar en algunos detalles. Partimos del libro de Bamidbar, capítulo 22, como lo anunció el pastor Johnny, muchas gracias. Capítulo 22, verso 2, al capítulo 25, verso 9. También vamos a encontrar alusión a este tema en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 6 al capítulo 6, verso 8, libro de Judas 1, 25, segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22, y en el libro de Kigdalup, Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 2, verso 14 al 15. En esta porción de la historia de Balac y Balaam, repito, pareciera que aquí estamos fuera de un contexto totalmente bíblico en el sentido de que nos habla de unos hombres cuya conexión directa es la brujería, la hechicería, la maledicencia. Y cómo Dios le habla precisamente a este tipo de personas. Entonces, dice el texto, acompáñenme por favor un poco en la lectura y vamos desarrollando el contenido. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Aquí inmediatamente tenemos que hacer un pequeño stop cuando nos habla de los campos de Moab. Recordemos este nombre Moab, con quién está relacionado. Cuando la historia de los primeros libros de Torá nos hablan de la vida de Lot, recuerden, ubican un momento la historia, Sodoma, Gomorra, está Lot. ¿Quién es Lot? El sobrino, entre comillas, un hijo adoptivo de Abraham, que en algún momento en el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, en ese conflicto de intereses personales, entraron los pastores en conflicto. Entonces Abraham habla con su sobrino Lot y le dice: escoge tú la dirección a la que quieras ir y no vamos a estar más en conflicto entre nuestros pastores. Recuerden que Lot levantó su mirada y vio la profundidad de las aguas y los sembradíos de la llanura de Sodoma y escogió a vista lo que a él le parecía más llamativo. Cuando enseñamos ese punto en ese parashá me impresiona esto. ¿Por qué? Porque es lo típico que sucede con cada uno de nosotros. Cuando nos muestran las partes emocionales, las partes físicamente bonitas, lujosas, cómodas, atractivas, ese es el camino que nosotros escogemos. Pero también la palabra nos dice que el camino angosto y el camino ancho, ¿verdad? Entonces,
En esa separación, Lot se establece en Sodoma. Conocemos la historia, solo estoy tratando de refrescar un poquito el contenido. Y en esa historia recordamos que Lot pasa a ser un juez. Dice la palabra que él se sentaba a la puerta de entrada de la ciudad y esa posición la ocupan los jueces de la ciudad. Esa palabra juez ahí es un Elohim también. Recuerden que Elohim tiene un término como juez, como líder, ¿verdad? Como Dios, pero aquí habla puntualmente de un juez. Él se establece en Sodoma, ubica a su familia, por favor. Cuando estoy mencionando esto es para que reflexionemos en qué lugar está ubicada tu familia hoy. Porque tenemos la responsabilidad de ubicar a nuestra familia, no en la ciudad más prestigiosa del mundo, la más turística, la más recreativa, la más, denme sinónimos por favor, ya que hoy tengo audiencia aquí físicamente, ayúdenme, la ciudad más atractiva, más turística, más popular, la más discotequera o los casinos, etcétera. No. Tenemos que buscar un lugar donde establezcamos a nuestra familia, de tal manera que ellos puedan crecer siempre con la vista puesta en la palabra, en el temor de la palabra. Pero Lot establece su familia en Sodoma y Gomorra. Y recordamos que estas eran ciudades totalmente llamadas las ciudades de pecado, donde todo tipo de perversión inmoral y perversión sexual era posible. Y digo todo tipo porque tal vez aún con la corrupción que conocemos en el siglo XX, no alcanzamos a dimensionar el tipo de corrupción y perversión que podía existir en aquel tiempo en Sodoma. Evidentemente los relatos nos hablan de homosexualismo, de lesbianismo, de todo tipo de orgías y de perversión. Pero Lot escogió ese lugar supuestamente con la intención de él llevar también la palabra y de corregir la ciudad. Pero sus hijas terminaron contaminadas con este espíritu inmundo y el relato nos indica que cuando Adonai tiene misericordia de Lot y envía sus ángeles, sus malach, para retirarlo de esa condición de pecado, al estar ya distantes de la ciudad destruida, las mujeres, sus hijas, pensaron que los hombres se habían agotado, totalmente se habían extinguido, así es que tomaron una acción y una decisión producto del lugar donde vivieron y entraron en conexión de incesto, de relaciones sexuales entre las hijas y su padre, en este caso Lot. De esa relación incestuosa se producen embarazos y de esos embarazos nacen dos poblaciones que la vamos a ver a lo largo de los textos bíblicos, que son precisamente, Pastora Pili, la población de los moabitas y la población de los amonitas. Los moabitas son mayores, o sea, son el hijo mayor de Lot, de su hija con Lot. No digo de Lot con su hija, sino de ella, de la hija con el padre. ¿Por qué hice toda esta mención? Para que entendamos qué nos dice este primer texto que estamos leyendo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Los campos de Moab son los campos donde viven los moabitas, repito, que son una población descendientes de una condición incestuosa, de una condición de pecado. El texto nos dice, junto al Jordán frente a Jericó. Verso 2, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Yo no quisiera en este año detenerme en cada uno de estos puntos, mis amados, con todo respeto para las personas nuevas, porque esto lo hemos desarrollado en los parachá anteriores letra por letra y en detalle, así es que mejor les invito, mis amados, para que en nuestro portal de Israel Casa Integral vayan a la sección de Parashá de los años anteriores y los puedan estudiar mejor en detalle. Así es que voy a hacer algunas menciones básicas. Por ejemplo, en este caso en el verso 2 nos habla de Balac. ¿Quién es Balac? Dice que es un rey y es un rey de turno, es un rey de tránsito, básicamente.
pero lo más interesante es que nos dice que es hijo de Zippor. Aquí la palabra Zippor, lo que nos está indicando, la palabra Zippor lo que es, representa o significa es pájaro, hijo de pájaro. Y esto es interesante, hijo de pájaro. Repito, ya lo he mencionado y voy a hacer una pequeña alusión al tema para explicar por qué Balac es hijo de pájaro. Moab, observen el verso 3, y Moab, la tribu de un incesto, resultado de un incesto, tuvo gran temor a causa del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aquí hay algo muy interesante, y quiero enfocar un poquito la línea por allí. Observen que el pueblo de Israel se acerca a Moab. Balac, el rey de Moab, y el pueblo de Moab, cuando saben y conocen que el pueblo de Israel está tocando sus fronteras, es interesante que ellos entran en un miedo, en un pánico impresionante, porque ellos ya oían, de oídas habían oído, que el pueblo de Israel era un pueblo ¿qué? Era un pueblo fuerte, era un pueblo que había enfrentado batallas con ejércitos muy poderosos, pero que sin embargo, aunque ellos no tenían experiencia de guerra o de guerreros como tal, habían logrado vencer a ejércitos muy fuertes y tomar posesión de sus tierras y de sus pertenencias. Ustedes saben que las guerras de aquel tiempo tenían básicamente como propósito ¿qué? Tomar posesión de terrenos y además recuperar para sí toda la riqueza que ellos podían encontrar en el camino. Era apropiarse de todo cuando encontraran. Pues este era el pueblo de Israel. Habían enriquecido en tal forma, después de ser victoriosos en las batallas, que ellos cargaban con fortunas, producto de esas guerras. Pero no solamente sus fortunas económicas, sino que además tenían ya un nombre, al punto de que Balac, porque este Balac es un personaje muy interesante, tenía miedo. Y por favor, aquí la palabra dice temor, pero la palabra temor no quiero referenciarla como lo que conocemos, el temor a Adonai, porque cuando nosotros hablamos del temor a Adonai no es miedo, el temor a Adonai es respeto, el temor a Adonai es honra. Y aquí la palabra temor no es que Balac tenía temor, honra y respeto por Israel, sino lo que sentía era miedo de saber que era un pueblo extremadamente fuerte y que arrasaba con lo que encontrara en su camino. Ahora bien, se angustió muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿por qué se angustió tanto Balac y los moabitas y el pueblo de Israel no? Ustedes que están aquí presentes, ¿me podrían ayudar con la respuesta? ¿Por qué los moabitas sintieron tanto miedo frente a Israel y no Israel frente a los moabitas? Porque estos moabitas traen una trayectoria de pecado. Estos moabitas son inmorales. Estos moabitas son guerreros, son ejércitos, son violentos, son perversos. Pero los que sintieron miedo fueron los perversos y no el pueblo de Israel, que están en el Akadosh Torah. Interesante polémica, ¿verdad? Entonces este texto yo he estado revisando y las enseñanzas que hemos compartido los años anteriores y veo que aquí tenemos que ir despacio porque noten esto, por favor. Dice la palabra en el Salmo 23, capítulo 4, si usted lo tiene allí a mano disponible. Bueno, lo voy a buscar porque creo que es interesante que lo leamos. Salmo 23, de hecho, es una porción que todos conocemos sin necesidad incluso aún de ir a nuestro texto bíblico, pero voy a leerlo textualmente. Dice el Salmo 23 en el verso 4. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces el pueblo de Israel dice, aunque yo esté frente a un ejército moabita perverso, cruel, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Adonai, Hashem, varón de guerra, está conmigo. Aunque el COVID esté ahí, no temeré mal alguno, porque yo sé que Hashem,
Rafa es mi sanador. No significa que seamos imprudentes. O sea, tenemos que guardar distancia social. Aquí estamos cada 6 metros uno. Es 2 nomás, pero aquí hay cada 6. Pero sabemos que tenemos que ser prudentes en muchas cosas, tenemos que ser prudentes, etcétera. Ahora, veamos por ejemplo, Isaías 41:10. Quiero resaltar en este momento, en lo que estoy compartiendo, por qué el pueblo de Israel no tenía temor. Libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, texto muy conocido también, demasiado conocido creo yo. Dice aquí, dice la palabra, ¿lo tienen? ¿Están conmigo en sus Biblias? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Adonai, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Todos dicen amén. Josué capítulo 1, verso 9. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. No les he dado un espíritu de cobardía. Pueblo de Israel, ustedes no tienen un espíritu de temor, ustedes no tienen un espíritu de miedo, ustedes no son un pueblo de cobarde y de sentirse menos que los demás. Proverbios 29:25 dice, ¿a quién temeré? ¿A quién le temes? ¿O a qué le temes? Mateo capítulo 10, verso 29 dice, el Eterno es mi guardador, no temeré. Esto nos muestra entonces, mis amados, que el pueblo moabita, guerrero por excelencia, económicamente solventes, con un rey que tiene una condición muy especial, y ya voy para allá, sintieron miedo frente a Israel. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque Israel sabe que Hashem está con ellos. ¿Me están captando? Entonces, la pregunta del millón aquí, para hacer una pequeña primer pausa en el tema, es, ¿a quién o a qué le tenemos miedo hoy? Hoy. Tenemos miedo de las políticas migratorias, tenemos miedo de las políticas económicas, tenemos miedo con los cambios de gobierno que se están presentando, tenemos miedos con los problemas de las pandemias, viene la época de huracanes, son épocas terribles en muchas áreas de los Estados Unidos donde se afecta el fenómeno de los huracanes y aún donde nunca los esperamos y pueden pasar, podemos sentir temor, pero nunca olvidemos que Hashem está con nosotros. Y Él nos dice, no tengan miedo. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a la lectura. Seguimos en el texto. Libro de Números. Verso 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Observen ese punto tan importante. Permítanme que solo estoy desarrollando un verso y no puedo avanzar sin entrar en el detalle. Moab es un pueblo, una nación vecina de Madián. Por favor, recordemos qué pasó en Madián. ¿Me ayudan a recordar qué pasó en Madián? En Madián tenemos a un personaje muy importante, porque un día un hombre llamado Moshe, que sale de la casa de Faraón huyendo después de la muerte de un egipcio, se encuentra en las llanuras de Madián y allí conoce a una mujer llamada Sífora, que viene de la expresión pájaro, porque Sífora traduce pájaro. ¿Me están captando? ¿Qué traduce Balaj, hijo de Zippor? ¿Ven lo interesante? ¿Van captando? Allí conoce a Sífora, Séfora en español, y conoce a quién, pues a su suegro. Es interesante porque Moshe estuvo muy afortunado allí, porque la Biblia nos narra que conoció a su suegro, pero nunca conoció a su suegra.
Digo, perdón, hermana, no lo dije en particular. No, pues digo que la Biblia no la menciona. Nos habla de que conoció a su suegro Yitro. Pero ¿quién es Yitro? Jetro en nuestra versión. ¿Quién es Jetro? Sacerdote de Madián. Y sacerdote de Madián es un pueblo en el que se practica todo el concepto de la oscuridad. ¿Me captan esto? Yitro es un practicante acérrimo, efectivo, conocedor, maestro de todo lo que tenga que ver con ocultismo. Para decirlo en otra palabra, brujería, hechicería, maledicencia y todo lo demás. Este es Yitro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden que Yitro le pide a Séfora que traiga al varón que la defendió de una situación, y cuando Yitro viene y ve a Moshe y le cuenta la historia, Yitro inmediatamente reconoce. ¿Qué reconoce en Moshe? Sí, pero bueno, a Hashem, pero no, pero Yitro ve a Moshe, cuenta su historia, salvado de las aguas, sabe que es un hombre hebreo, reconoce que es un hombre hebreo, sabe que es un hombre circuncidado, lo que inmediatamente lleva a concluir en un discernimiento espiritual muy práctico. Yitro reconoce que este Moshe es un ungido de Adonai. Por favor, entiéndanme. Miren, entiéndanme esto con precaución. Observen esto. ¿Cómo puede ser posible que un hombre o una mujer practicantes de la oscuridad, de los espíritus de oscuridad, pueda tener más discernimiento que un hombre con conocimiento de luz? ¿Me están entendiendo esto? Por favor, corríjame si estoy dando una expresión inapropiada. Ayúdenme, pero quiero captar la atención en esto. Yitro es un practicante de ocultismo. Pero los practicantes de ocultismo, como Bilán y Balac, que es nuestro tema de hoy, tienen la capacidad de discernir la luz. ¿Por qué disciernen la luz más rápido? Porque viven en la oscuridad. Excelente, ¿lo captaron? Cuando una persona está en oscuridad, hagamos el ejercicio. Si apagamos estas luces y quedamos a total oscuridad, pues hay algunas rendijas allí en las ventanas que nos permitirán traspaso de luz. Y eso nos da, la luz. Necesitamos la luz. Estos practicantes de oscuridad, cuando ven la luz, ¿qué pasa? La identifican inmediatamente. Y Yitro identificó en Moshe un elegido, un escogido, identificó la luz. Pero cuando Moshe tiene esa revelación maravillosa de la llama ardiente, de la zarza, y allí pregunta, y si me preguntan quién me envió, y escucha esa frase que dice, yo soy el que soy, diles que yo soy el que soy. En ese momento esa luz admirable penetra el espíritu de Moshe y lo lleva a un nivel y lo eleva y lo coloca en una condición de enviado a una función específica. ¿Cuál es? Ir a pasar ahora a ser el libertador del pueblo de cautividad de Israel para sacarlo de esa condición. ¿Vamos bien? Él viene, Moshe, y le cuenta a Yitro la historia. Y cuando le cuenta a Yitro la historia, voy a parafrasear la historia, Yitro le dice, suegro, es que esto que le voy a comentar, usted no me lo va a creer. Yo pastoreaba las ovejas en las faldas de la montaña y repentinamente una zarza se estaba quemando, pero es que me avergüenza incluso contárselo. Es que es difícil de que usted me entienda esto. La zarza ardía, pero la zarza no se consumía. Inmediatamente un hombre que está en oscuridad discierne y dice, ese es Adonai, quien se le presentó directa y personalmente a Moshe. ¿Me están captando? ¿Me están captando?
Ahora, ¿por qué entré en toda esta historia? ¿Qué tiene que ver esto con Bilán? ¿Qué tiene que ver esto con Balac? En la lectura que vamos desarrollando vamos a notar que tanto Bilán como Balac, que están en oscuridad, que están en ocultismo, que están en brujería, ellos también identifican en Israel que ese pueblo de Israel, aunque no es un pueblo guerrero, aunque no es un pueblo de ejércitos, es un pueblo que tiene ¿qué? La Shekinah de Adonai con ellos. Y ellos en la oscuridad saben que es imposible batallar y ganar contra la luz. Observen, yo quisiera darle un título a la enseñanza después de esta pequeña introducción. Y el título podría ser algo así como Balac, no una guerra de ejércitos, sino una guerra espiritual. Observen por qué coloco esta mención en ese sentido, a ver si lo podemos captar con detalle. Por lo tanto, verso 5, envió Balac mensajeros a Balaam o a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, un pueblo ha salido de Egipto. ¿Cuál pueblo salió de Egipto? Israel. Y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Pero observen que Balac se conecta con Madián, son pueblos vecinos. Y entonces ahora viene esa relación de Balac con Yitro y dice, mira, háblame algo. ¿Tú conoces a Moshe? Dice, pero por supuesto, es mi yerno. ¿Tú le entregaste a una hija a ese hombre? Sí, así fuera. Quiero que me digas quién es Moshe. Yo sé que es un elegido de Dios, de Adonai, pero quiero que me hables cuál es su debilidad. Quiero que me digas de qué manera nosotros como Moab podemos derrotar a ese elegido de Adonai. Y por eso llaman a Yitro, porque se supone que ellos están en la conexión de oscuridad. ¿Me explico? Es decir, ellos pertenecen, por así decirlo, a la escuela del mal, estaría bien decir ese nombre, a la escuela de la oscuridad. Ellos eran maestros de la escuela del ocultismo. Entonces Balac, Bilán, todos estos son de la misma escuela del ocultismo, y Balac conecta con Yitro y le dice, háblame de Moshe, ¿quién es ese hombre que tú lo conociste, que estuvo en tu casa? Quiero que me digas quién es ese hombre. ¿Vamos bien? Interesante, ¿verdad? Entonces, este pueblo de Israel está ahora a las puertas de mi frontera, de mi entrada, un pueblo que salió de Egipto, y he aquí que cubre ahora la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¡Wow! Entonces aquí nos encontramos frente a una escena interesantísima. Bilán, que es un profeta de maldad. Balán es un profeta ya voy a definir esa palabra de Satanás. Tengo que definirla un poco más adelante. Se van a sorprender con esto. Balán es un profeta de la oscuridad. Pero Balán tiene una particularidad, según lo que dice el texto, que a lo que maldice será maldito y que lo que bendice será bendito. Pero yo pregunto, ¿cómo sale bendición de una persona en oscuridad? ¿Me están captando esto? ¿Cómo puede salir bendición de una persona en pecado y en todo tipo de brujería? Vamos a ir desarrollando eso porque la palabra nos da respuesta. Entonces, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Observen que aquí van los de Madián y van los de Moab. Dos naciones. Esta es una escuela del mal, con sus dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y dijeron palabras a Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré la respuesta según Adonai me hablare. Así príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque observen esta lectura que acabo de mencionar. Si usted está detenidamente leyendo su texto bíblico, su Torah, hoy notará que aquí hay palabras que no podemos pasar por alto. Los detalles
detalles. En nuestro país había un programa, no sé si la pastora recuerda, los hermanos de Colombia recordarán, un programa de humor en las noches, sábados felices. Me acuerdo que nos sentábamos en familia, todos en casa, era el programa de todos en familia, sentarnos, bueno, no había chat, no había celular, no había messenger, no había agua, toda la familia sentados frente a la televisión, black and white, excelente, y veíamos Sábados Felices. Y había una sección del programa que se llamaba Pille el Detalle. ¿Recuerdas? Pille el Detalle. Hacían obras, algunas obras, y en las conversaciones de los actores se cometía un error. Y el concurso consistía, pille el detalle. Y eso me marcó esa enseñanza, porque es una manera como nosotros leemos la Biblia, pero no pillamos el detalle. Y aquí hay un detalle que se los voy a volver a leer, porque usted tiene que pillar el detalle que hay aquí tan importante. Lo voy a leer y les voy a preguntar a todos mis asistentes hoy aquí si pillaron el detalle. Lo voy a leer nuevamente. Él les dijo, Balaán les dijo a los ancianos de Moab y de Madián, brujos que le trajeron sus dádivas, les dijo, reposad aquí en casa esta noche, y yo os daré respuesta según Adonai me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron en casa con Balaán. Pille el detalle. ¿Quién levanta la mano? Que no sea la pastora Pili. Hermana Nancy levantó la mano. Para decir que ahorita viene. Ya bueno, está bien. Hermano Luchito levantó la mano. Hermana Anita levantó la mano. Hermano Walter, Damián, levantó la mano. Los hermanos de online, gracias, por favor, pillaron el detalle. Voy a esperar dos segundos para que alguien me conteste si pillaron el detalle en este texto bíblico, porque es que si lo leemos sin el detalle, lo estamos pasando y nos estamos perdiendo la hermosura de este parachá. Pastor Johnny, ¿pillaste el detalle? Pastor Jorgito, ¿pillaste el detalle? ¿Alguien contestó? ¿Vas bien? ¿Qué pasa? ¿Vas bien? ¿Qué pasa? ¿Vas bien? Hermana. Bueno, pero un momentico. Estoy hablando de Balaán. Balaán es un brujo, pagano, de oscuridad. ¿Cómo que si yo hablo con Adonai? Entonces pillaron el detalle. Adonai le habla, lo que indica que este brujo tan reconocido internacionalmente, porque este era profeta internacional, ¿está conmigo? Este es un profeta internacional. Balac lo dice, mira, tu nombre es conocido en todos los lugares. Todas las naciones dicen que lo que tú bendices es bendición y que lo que tú maldices es maldición. Profeta internacional. Nosotros necesitamos tus servicios para que lo que tú digas se cumpla. Necesitamos que tú vengas a Moab y maldigas al pueblo de Israel, porque como profeta internacional que tú eres, sabemos que tienes el poder de maldecir y lo que tú maldigas será maldito. Pero observen que Balac no se preocupa por lograr una conexión militar con Madián o con otros pueblos y decirles, el pueblo de Israel se encuentra en las faldas de mis fronteras, voy a armar el muro, dijo un presidente en este país, y levantaremos muros de tal manera que ninguno pase. Y han levantado muros y entre más altos, las escaleras siguen subiendo más altas y todo el mundo sigue pasando. Y si siguen siendo más altos los muros, pues pasamos por debajo, pero por aquí pasamos por donde sea. Observen, Moab no buscó estrategia militar. La guerra aquí no es una guerra de ejércitos, aquí es una guerra de total contexto espiritual, es un contexto de palabra. Lo que tú digas se cumplirá. Y yo sé que ese pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Adonai.
Entonces, cuando él dice aquí, yo voy a estar, estén en casa esta noche, yo voy a hablar con Adonai, ¿qué significa? Que este brujo pagano de oscuridad tiene la absoluta claridad y él sabe quién es el Dios del pueblo de Israel. Creo que di una vuelta muy grande para decir esto, pero creo que tenía que explicarlo de esta manera. Pero por favor concluyamos, hagamos una segunda conclusión de nuestra jornada hoy. Repito, ¿cómo es posible que los practicantes de la oscuridad tengan más revelación que los hijos de la luz? ¿Ven? Estos brujos, hechiceros y todo tipo de paganismo tienen una capacidad de discernimiento espiritual porque como ellos viven en la oscuridad, cuando se enciende un foco ellos ven la luz y la reconocen inmediatamente. ¿Lo captaron? Claro, inmediatamente. Ellos miremos el ejemplo. Dígalo conmigo. Yo soy luz. Porque Hashem es luz. Entonces, cuando yo estoy en mi trabajo, en mi universidad, en mi escuela, en mi vecindario, y yo soy luz, inmediatamente el entorno en el que yo vivo ve que esa persona de ese lugar, de esa casa es luz. Y las potestades de la oscuridad se levantan contra esa luz porque dicen, esa luz que brilla, esa luz no podemos permitir que brillen. Hay gente que le dará lo mismo, que tú seas pastor, que tú seas creyente, que tú estés en Torah, les dará igual. Pero para el que está en la oscuridad y sabe que tú eres luz, te vendrá y te atacará. Más aún, es más grave cuando nos atacan los ejércitos desde adentro, porque al ejército de Adonai pocas veces lo atacan desde afuera, porque los de afuera no se atreven a entrar en la luz. No tienen armas para entrar a la luz. Porque sus hechicerías y sus brujerías no van a funcionar en la luz, funcionan en la oscuridad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar una herramienta dentro, que va a ser nuestro cierre de hoy. Van a buscar una herramienta de adentro, de tal manera que el ejército mismo de adentro sea el que dañe la luz. Miren otro ejemplo. A ver si lo recuerdan. Un día, Jacob decide tomar a sus 4 esposas y a sus 12 hijos, 13, con la hija, con ella. Y salen de la casa de Labán, con Dina, gracias. Recuerden la historia. Cuando Jacob salió con sus 4 esposas, sus 12 hijos varones y su hija mujer, Dina, salen en dirección ¿a dónde? A buscar a su padre, a reconciliarse con su padre. Se sucedió una historia muy interesante en el camino. ¿Cuál fue? Rebeca llevó consigo ¿qué? ¿Qué eran los dioses? Tiene un nombre. Porque no solamente, a ver, permítame, bueno, sé que voy por otro lado, pero es el tema. ¿Llevó consigo qué, hermano? Pero atención, demos un ejemplo de un ídolo que llevó. Llevó al santo, denme un nombre. No. Llevó a San Gabriel, vamos a poner, a un ángel, una potestad, una divinidad. Dejémoslo pues ahí. No quiero herir susceptibilidades. Porque es que cuando hablamos de estos términos la gente se lastima. Bueno, entonces Raquel tomó los ídolos, diga conmigo, serafines. Porque observen que la palabra ídolos y las palabras serafines no son lo mismo. Tienen el mismo sentido, pero hay que diferenciarlas. Porque si llevó ídolos, vamos a decir, llevó la Santa Muerte. Se llevó la Santa Muerte que adoraba Labán. Pues, ¿qué hace Labán? Pues compra otra. Va la pulga y dice, deme otra. La compra. Digo la pulga aquí, hermanos, a la plaza de mercado.
Aquí en Estados Unidos dicen la pulga. Bueno, en algunos de nuestros países también les dicen la pulga. Fue a la pulga y compró otra Santa Muerte y la trajo. Pero no. Ese ídolo no era igual. Los que se llevó su hija eran las herramientas, los instrumentos que habían sido consagrados en la escuela de la brujería y la hechicería de alto nivel, en el que participaba uno que se llama, ¿cómo se llama este famoso de la película del joven este que hace todas estas brujerías? Harry Potter. Vamos a llamarlo así. En la escuela de Harry Potter estaba Labán, Bilam, Balak y Jitro. Todos estaban en esa escuela. Los instrumentos que ellos utilizaban para sus prácticas de brujería no eran un ídolo cualquiera que compró en la tienda de la esquina y este se me perdió, se me rompió y lo reemplazó con otro. No. Estos eran instrumentos que tenían un nivel de contaminación, de consagración del pecado, del mal, tan delicado que cuando Labán notó que no estaban esos ídolos, comillas, en su lugar, inmediatamente salió a perseguir a Jacob, porque él siempre pensó que había sido Jacob el que había tomado a los serafines. Y salió a perseguirlos, llegó hasta su tienda, acampando después de muchos días de recorrido, y le comentó a Jacob lo que había pasado. Y Jacob le dice: suegro, mi querido suegro, por favor, busque usted, escarbe, busque lo que quiera. Yo le garantizo que aquí no hay nada. Y la hija usó una estrategia muy interesante y nunca logró encontrar. La pregunta es: ¿qué sentido tenía que Labán se tomara el tiempo tan impresionante de ir a buscar específicamente esos ídolos? Porque esos ídolos, repito, no eran cualquier muñeco de cera o de barro o de madera, no, eran elementos consagrados al pecado. Para él perderlos era prácticamente perder su posición jerárquica como uno de los altos de la escuela de Harry Potter. ¿Me captaron esto? Ahora bien, en esta historia, hasta donde vamos, no, ya dije el detalle. ¿Te lo perdiste? Te lo repito, con muchísimo gusto. Tú sí captaste el detalle. ¿El detalle cuál fue? No, ¿qué pasó? ¿Se me elevó, Pili? ¿El detalle cuál fue? El que Bilam le dice a los ancianos de Madián y de Moab, brujos, les dice: quédense esta noche en casa y yo hablaré con Adonai. Es decir, que esta oscuridad reconoce que la luz está. Yo voy a actuar siempre y cuando la luz me lo permita. Y estos se lo creyeron. Dijo: ¿cuál será el poder de este profeta internacional que hasta con Adonai habla? ¿Qué jerarquía? Él se estaba dando una posición interesante, ¿no? Porque es muy típico, y gracias al Eterno que nos ha librado un poco de esa historia, o un poco nos ha librado de ese tema. Ustedes recordarán que anteriormente, cuando se hablaba de los profetas y los apóstoles, bueno, aún creo que todavía se hace en las congregaciones, el apóstol, el profeta viene, se coloca al frente en la tarima, le habla al público y dice: anoche Dios me habló y me dijo: hermano, hoy es tu día. Siembra tu casa y siembra tu carro. Y hoy es tu día. Y si el profeta lo dijo, pues hay que hacerlo. ¿Me están captando? Ese es el tipo de la manipulación profética de la oscuridad. Que se utiliza el nombre de Adonai, que Dios me dijo que te dijera que vas a ser bendecido y que vas a tener. Es que yo no necesito que me digas eso, es que yo lo sé. El pueblo de Israel no necesitaba que nadie le dijera a nadie. ¿Por qué? Que nadie le dijera nada. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque el pueblo de Israel sabía que la Shekinah de Hashem estaba con ellos. Ellos sabían que no eran la mejor familia ni el mejor ejército, que eran un pueblo revoltoso, que se acaba de consumir a 14,700 por estar en revuelta, que Coré y 250 más murieron, que acaban de tener un becerro de oro. Ellos saben que son un pueblo, son un desastre. Pero ellos saben y no entienden cómo que cuando se enfrentan a los ejércitos poderosos de la tierra, los vencen y a ellos no les pasa nada.
Ellos saben que en el desierto ni las fieras, ni las serpientes, ni ningún animal venenoso los ha tocado. ¿Por qué? Ellos no saben, pero ni su ropa se envejece. Porque ellos saben que Hashem está con ellos. Entonces ellos llegan a Moab, y cuando llegan a Moab, ¿con qué se encuentran? Con una gente perversa. Pero ellos saben que Hashem está con ellos. ¿Me explico? Entonces ahora Bilam dice, yo sé que Adonai está con ellos, voy a hablar con Adonai. Y el texto lo relata. Entonces dice, a la siguiente mañana Balán respondió, les dijo, Balac dijo, y Balán respondió a Dios, Balac, estoy en el verso 10, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí que este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ve pues, observen que aquí la palabra en español nos colocaron la palabra, ve pues ahora y maldícelo. Pero la palabra, leyéndolo esta mañana en el hebreo, la traducción original es, ve pues y haz un conjuro. Conjúralos. Que pues traduce, sí, la misma. Conjúralos. Pero para que lo entendamos en su lenguaje no es maldícelos, sino para que lo entendamos en su lenguaje. Porque recuerden que maldecir, ¿qué es? Decir mal. Entonces no es tanto que vayas y digas mal de ellos, sino ve y hazles un conjuro. Y ahí la cosa cambia. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Adonai a Balán. Miren, esto está tremendo, hermanos, perdónenme. Por favor, les pido, conéctenme porque yo me desconecto con mucha frecuencia. Pero vayan en la línea y conéctenme, ¿de acuerdo? Escuchen esto. Tengo que ir al texto. Lucas capítulo 8. Por favor, vaya conmigo a su Biblia. Les voy a confesar algo, hermanos. Esta mañana, haciendo mi estudio, estuve muy indispuesto de salud. Muy fatigado, cansado, adolorido, dolor de garganta. Tengo un dolor muy fuerte en mi rodilla. Y le decía a mi esposa Pili, le dije, mami, nunca he tenido una lucha tan grande con un parachá como este. Me ha costado, me costó. Pero estando aquí, me siento con unas ganas de predicar que si ustedes me lo permiten, amaneceremos. 4 de julio, dijo el pastor Johnny, 4 de julio. Que no se nos olvide que el 4 de julio en Cherryville, Israel Casa Integral, hubo fuego. Gracias, pastora Pili, por su ánimo. Lucas capítulo 8, ¿están todos allí? Muy bien, verso 26. ¿Qué dice ese texto? Lucas capítulo 8, verso 26. Léelo fuerte, hermano, por favor. Léelo fuerte, hermano. Gadarenos. Ajá. Él a la tierra. Momentico, perdón. Al llegar él, ¿quién? Yeshua Hamashiach. Al llegar Yeshua a la tierra de los Gadaneros, ¿qué pasó? Sí. Verso 28, fuerte, léalo, fuerte, hermano. Postrándose. Miren esto tan maravilloso, esto es un manjar, esto es lo que se llama la dulzura de la Torá. Miren esto, hermanos. Este hombre es un hombre endemoniado. Aquí dice endemoniado. ¿Cómo usted entiende la palabra endemoniado? Endemoniado. Endemoniado al punto que está desnudo. Es un ser totalmente de las tinieblas. Está en oscuridad. Está en inmundicia. Como dice un dicho por ahí, está en la inmunda. Aquí sí cabe esa expresión muy típica colombiana. Está en la inmunda. Degenerado, sucio, maltrecho, endemoniado, espíritus inmundos de todo tipo de inmundicias tenía este hombre. Vamos a decir, es de la escuela de Harry Potter.
Me captaron el modelo de Harry Potter, ¿no? La escuela de la brujería, la hechicería. Este es un endemoniado. Pero si ustedes leyeron con detenimiento el texto, hermanos, espero que usted en casa haya hecho la lectura. Por favor, si usted lo leyó en casa con detenimiento, notará que al llegar Yeshua y pisar la tierra donde está ese endemoniado, Yeshua, ¿qué le dijo? Yeshua no le pronunció ni una sola palabra. Ni una sola palabra. E inmediatamente el endemoniado se acerca y le dice, ¿qué le dice? Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué más le dijo? ¿En qué verso estamos? En el 28. Léalo en la versión. Eso, vamos en orden. Cayó postrado delante de Yeshua y a gran voz dijo. No, pero a gran voz, Luchito, a gran voz. ¡Wow! Quise tomar esta enseñanza y esta pequeña reflexión por lo siguiente. Observen, él está endemoniado. Nadie se podía acercar a esa región porque le tenían pavor a este endemoniado. Ni siquiera lo encadenado rompía las cadenas. Era un animal, una bestia salvaje. Pero cuando Yeshua se presenta en ese lugar, esa bestia, comillas, se postra de rodillas y lo reconoce. ¿Qué reconoce? ¿Qué reconoce? La luz. Porque él está en oscuridad y lo que él reconoce es la luz y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué quise significar esto? Porque Bilam está en su casa en la noche, en la oscuridad. ¿Y en la oscuridad qué pasó? Adonai le habló. Porque la pregunta que todos se hacen es, pero ¿cómo es que Adonai le habla a un brujo, a un hechicero? Bueno, a este endemoniado ni siquiera le habló. El endemoniado lo reconoció inmediatamente. Lo vuelvo a repetir, nosotros somos luz, por lo tanto todo endemoniado, toda potestad afuera nos reconoce inmediatamente. La gente sabe quién eres tú, porque en ti está la luz. ¿Están conmigo? Entonces seguimos en la lectura. Ya estuvo bien el paréntesis para ir al ganadero y entender que sin que aún ni siquiera él le hablara, ese endemoniado de pavor inmediatamente reconoce a Adonai. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos en el verso 6, ¿sí? No, vamos más adelante. Vamos en el 10, 12, 11. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto sobre la faz. Bueno, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni conjures al pueblo porque es bendito. Observen, esto usted debe tenerlo en su corazón. Dígalo conmigo. Mi casa y yo somos benditos por siempre. Yo no soy bendito por el fin de semana. Yo no soy bendito por el mes de agosto que estamos en promoción. Yo no estoy bendito por el 4 de julio. Yo no estoy bendito porque es el fin de año. Yo estoy bendito por siempre. Y cuando Adonai ha bendecido y ha dado bendición y bendición sobreabundante sobre mi familia, entonces el Eterno inmediatamente le hablará a aquellos que se levantan contra ti y les dirá, no los toques, no te atrevas, no los maldigas, porque yo los he bendecido. Entonces dígalo más fuerte conmigo, no temeré mal alguno, porque nadie podrá tocar mi casa. Nadie podrá tocar mi hogar, nadie podrá tocar mi familia, nadie podrá tocar mi economía, nadie podrá tocar el ministerio, nadie. ¿Por qué? Porque yo soy bendito por siempre.
Y aquí entonces el Eterno le dice, cuidado con lo que piensas hacer porque este pueblo es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra. Y por favor, volveos a vuestra tierra. No eran 13 horas de camino a 120 millas por hora por un highway. No. Aquí volveos por vuestra tierra era pasar un terreno enorme de camino hasta ir a Moab. Es un terreno impresionante. Volveos a vuestra tierra. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar a otros más importantes, a unos príncipes más de alto nivel, es decir, a unos hechiceros de más categoría y más honorables. Esa palabra honorables ahí está terrible. Honorables que otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, de pájaro, te ruego que me dejes venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas, ven pues ahora y maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, observen que aquí sabemos y conocemos el carácter de Balac. Claro que voy a tener que terminar acá porque el tiempo se nos pasó extremadamente rápido, pero creo que dos o tres punticos importantes tratamos hoy, aunque se nos queda mucho tema por tratar. Pero básicamente esto. Observen esto. Aquí vamos a conocer el carácter y el corazón del profeta. ¿Cuál es el corazón de los profetas hoy? Venir a una actividad, a una campaña profética, dar una palabra y recibir una ofrenda. Quiero que me tengan una limusina, hotel de 5 estrellas, esto y esto y esto y esto. Y el pueblo hace lo que la vanidad y el ego del profeta quiere, porque el profeta trae una palabra. O sea, la fe es la fe, pero la fe muchas veces es ignorante. Saben, esta semana alguien colocó en internet, que te lo envié, que te pregunté que si habías visto un video que te envié. Aquí estoy hablando con mi esposita. Mi esposa está en el internet, chatean con todo el mundo, esa red élite, eso es una maravilla, 1,000, 3,000 mensajes de oración y de oración y de oración. Amén, amén. Esto es lo que nos sostiene. Amén. Y yo le envío un videito y le digo, mami, te envío un video, ¿lo viste? No. Regálame un minutico, por favor. Y los hermanos allá dicen, los hermanos que me están escuchando dicen, amén, pastor. Bueno, no, entonces, ¿qué pasó? Esta semana enviaron un video, no sé qué pueblo es, de qué ciudad es, era algo aquí cercano, digo, de nuestros países. Un hombre muy humilde, se nota, una persona de una actitud muy campesina, muy de campo, el entorno que se ve en el video es muy de campo. Y este hombre está predicando la palabra y predica la palabra. No dice una sola palabra de su boca que no sea un texto bíblico. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo, y como dice el libro de Efesios, y como dice el 1 Corintios, y así dice Apocalipsis, y vamos a ver y es impresionante el video. Solo habla de la palabra respecto a este tema del COVID, solo textos bíblicos. ¿Cuánta gente no da ni siquiera un peso? Un penny, dice la pastora Pili, no dan una moneda, un 5 por un hombre como ese, que lo único que predica es el poder de la palabra. Impresionante. Pero se aparece uno muy elegante, muy hablador, muy profético, y a ese se le da todo lo que pida. Ese es un Balaam. Aquí reconoceremos el carácter de quién es este profeta y por qué manipula la situación. Vean la respuesta. Dice, entonces, voy en el verso. Gracias, hermana Pili, estás conectada. Verso 17, porque sin duda te honraré. Si tú los maldices, te voy a honrar. Y haré todo lo que me digas, le dice Balac. Ven pues ahora y maldice al pueblo de Israel. Y Balaam respondió muy sutilmente y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac, miren el mensaje subliminal, pille el detalle, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai, mi Elohim, para hacer cosa chica o grande. ¡Ay, qué belleza!
¡Qué tremendo! No puedo hacer nada que Dios no me haya dicho que haga. Así me des tu casa y me llenes de oro y de riqueza. Porque este Bilam no es ningún tonto. Este es tan inteligente que dijo, a ver, si lo que Balac quiere es que yo maldiga a Israel, pues no lo puedo hacer porque yo sé que Adonai no me lo va a permitir. Pero yo sin mi billetico no me quedo. Yo voy a ver cómo es que manejo este asunto. Si tú me dieras, mira, te lo voy a poner así. Si tú me dieras toda tu casa, toda tu riqueza y me llenaras de oro, no lo haría. Porque Adonai no me lo permite. Entonces Balaam le dijo, lo que tú me pidas, ¿quieres mi casa? ¿Quieres oro? ¿Quieres riqueza? Te doy todo, pero hazlo. Entonces él dijo, bueno, intentémoslo. ¿Quién quita que en una de esas pegue? ¿Sí me explico? Él tenía un solo interés. Aquí estamos reconociendo el carácter de Bilam. ¿Cuál es el carácter de Bilam? El dinero. Él solo quiere riqueza, riqueza, riqueza. Y está usando el nombre de Adonai porque ya Adonai le dijo, no vayas y no toques a mi pueblo, porque es un pueblo bendito. Pero este, sin embargo, busca una estrategia y dice, bueno, aunque me dieras todas esas riquezas, y le envía el mensaje subliminal. Y Balac cae en el mensaje subliminal y dice, mira, pídeme lo que quieras que te lo daré. ¿Captaron hasta allí? Vamos entonces cerrando el punto. Y dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Adonai. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí hay un detalle muy interesante. Inmediatamente que Dios le dice esto a Adonai, que Adonai le dice esto a Bilam, ¿qué hizo Bilam? Empacó sus chiritos, armó su asna y partió de inmediato con los príncipes de Moab. Pero un momentico, Adonai le dijo, mañana a primera hora sales. Le dijo, si estos hombres vienen contigo, ok, vas a ir con ellos, pero yo te voy a decir cuándo. ¿En qué momento? No, al día siguiente levantó vuelo. Bueno, vuelo no porque la burla no vuela, pero levantó su asna y se fue. Porque era tanta la urgencia que él tenía de salir a hacer lo que a él le parece que tiene que hacer, como muchos de nosotros que hacemos lo que nos parece cuando creemos que tenemos que hacerlo y volamos inmediatamente a hacer las cosas, que creemos que Adonai nos dijo que hiciéramos, cuando eso no es verdad. ¿Lo captaron? Entonces voy a cerrar y parafrasear ya todo este tema. Él sabe que va a recibir una gran fortuna, porque él hizo un análisis supremamente básico de detalle mínimo. ¿Cuál creen que fue el análisis que hizo Bilam? A ver, Pastora Pili. Si él pidió todo ese dinero, dame toda la riqueza que tengas, y Balac estaba dispuesto a dársela, ¿por qué él pidió eso? Muy bien. Gracias por tu respuesta. La respuesta es esta. Sé que lo haces para ganar tiempo, con mucho gusto. Miren esto. Bilam dijo, si Balac tiene temor del pueblo de Israel, si él contrata a los ejércitos más poderosos del mundo y los trae desde cualquier lugar de la tierra para enfrentar a Israel, eso le va a costar millones de dólares. Y de aquí a que los traiga, los prepare y los ponga al frente de batalla, guardando las fronteras, van a pasar muchos días y entre eso pasa, Israel se le metió pues, se le pasó. Entonces Bilam dijo, sencillo, lo que quieres es que los maldiga, pues dame toda la riqueza, yo suelto una palabrita ahí y ya, si Dios lo permite, funciona, y si Dios no lo permite, ya no es problema mío, eso es un asunto con Adonai, pero yo saco mi parte. Entonces él dijo, si él se va a gastar millones de dólares con ejércitos, pues que me dé toda esa riqueza a mí, yo lo complazco a él y todos quedamos de amigos. ¿Lo captaron? Inteligentísimo, ¿verdad? Muy inteligente. Bien, entonces toda la historia final, les recomiendo por favor en casa, léanla en detalle, sale en su asna, se enfrenta en el camino,
En el camino se aparece una persona muy interesante que es el adversario, y esa palabra adversario, ¿será que tengo 2 minutos? ¿Tengo 2 minutos? 2 minutos y 2 minutos. Tengo 10 minutos, gracias. Hay 5 personas, me dieron 5 minutos, 10 minutos, muy bien. Dale un segundito, lo vamos a hacer rápido. Verso 22. Y la ira de Adonai, que esa palabra ira ahí está traducida equivocadamente, en el capítulo 22, ¿cierto? Y la ira de Adonai se encendió porque el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo. Y ahí la palabra adversario hay que subrayarla porque siempre que hablamos de adversario entendemos quién es el adversario. Satán, Satanás, Hasatán. Esas 3 palabras parecen iguales, pero no lo son. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. La palabra Satán es un verbo. ¿Sabía usted eso? La palabra Satán es un verbo. La palabra Satán significa, básicamente en el verbo, aquel que es contrario. La palabra Satán lo que significa es resistir, ser opositor. Entonces, yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, vosotros resistís, ellos resisten. Eso es la palabra Satán. Y esa palabra Satán, que es un verbo, está aquí en el original hebreo. Cuando usted lee en el original hebreo Satán, no se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a un opositor. Entonces, por ejemplo, Corá, ¿qué era? Un opositor a Moshe, era un Satán, no Satanás. Era un opositor, era un Satán. En el camino se le presentó el ángel de Adonai, no Satanás. Se le presentó un Satán. ¿Quién es un Satán? Un opositor, porque Adonai le dijo, no vayas. Y en la segunda ocasión le dijo, ve, pero vas a hacer lo que yo te digo. Tampoco obedeció, se fue antes de tiempo, quiso hacer como le parece. Entonces el Eterno, ¿qué le envía? Un malach, un opositor, ¿para qué? Para que lo frene, para que no lo deje avanzar, para que no continúe, porque lo que le espera a Bilán es fuerte. Y el Eterno quiere protegerlo todavía. Y aquí tenemos que parafrasear algo más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo puedo colocar en el chat? ¿Estás con el chat? Hermanos del chat internacional. ¿Qué diferencia concluimos en esta historia entre Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, papá de Sífora, brujo, hechicero y demás? Porque ahí la palabra sacerdote no significa hombre kadosh. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre Yitro y Bilán? Si concluimos la historia aquí y ustedes me dan la respuesta, entonces entenderé que la enseñanza estuvo completa. Si no me dan la respuesta completa, vuelvo a empezar. Ustedes deciden. Volvemos a empezar. Gracias por ese honor que me concedes, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre Yitro y Bilán? Sí, bueno, el sacerdote comillas, ¿no? Muy bien, hermana Pili. Wow, gracias, salvaste 4 de julio, la independencia, salvaste hoy. Te invito esta noche a cenar, prepárame una lasaña, por favor. Entonces, excelente, la observación es simple, pero es profunda. Yitro, siendo un hombre del mal, de la oscuridad, cuando identificó la luz, ¿cuál luz? En Moshe. Él sabía que era ungido de Adonai cuando se le presentó esa zarza y él le contó la historia. Yitro, que está en la oscuridad, reconoce la luz y dice, wow, voy a ser el suegro de un hijo de la luz. Y él recibe la Torá y Moshe le transmite la palabra y él recibe los mandamientos y él recibe la Torá. La diferencia entre Yitro y Bilán es que aunque los dos eran hombres de oscuridad, Yitro reconoce a la luz y reconoce la Torá, mientras que Bilán, sabiendo que Adonai es el capitán de los ejércitos de Israel, permaneció en oscuridad. Aún todavía Adonai le envía el ángel, el adversario, no el adversario, el opositor, pero era para ayudarlo, para evitar que él cometiera el error. Entonces las diferencias entre las palabras son las siguientes. En el original arameo, la palabra Sataná se pronuncia así, en arameo se pronuncia Sataná en arameo.
Pero los muy lindos traductores que tenemos al español tomaron el arameo Sataná y le colocaron una S y le pusieron Satanás. Y de ahí nos quedó en el subconsciente intelectual, espiritual, moral, a la raza humana, de que Satanás es el diablo. Y observen que la palabra diablo en griego no es Satanás. La palabra en griego es destructor. Vean, en griego la palabra diablo significa destructor y nuestro parachá de hoy, Balak, significa destructor. Entonces este es un profeta, este es un diablo, lo captaron. Ahora, esto es interesante porque voy a cerrar aquí, esta es la tercera vez que lo digo y les prometo que voy a cerrar. Yeshua le comenta a sus discípulos que ha llegado el tiempo de ir a la cruz. ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo se le presentó? Pedro inmediatamente le dijo, no, momentico, Yeshua, ¿cómo le ocurre? No, jamás sucede una cosa como esa. Tú no puedes pasar por eso, ¿cómo te ocurre? ¿Y qué le dice Yeshua? Apártate de mí. No le dijo Satanás, apártate de mí, Satán. Porque es que nosotros satanizamos a Pedro. Cuando yo leo ese texto y veo que le dice Yeshua, Pedro, apártate de mí, Satanás. Estamos hablando peyorativamente como un demonio. Pero en el hebreo no le dijo Satanás, en el hebreo le dijo opositor. Apártate de mí, opositor, porque es necesario que se cumpla la palabra. Entonces la diferencia entre Satanás, Satán, Hasatán, las diferencias cambian. Y tú mencionaste una más para no entrar allá, pero es Lucifer, y esa también es una palabra de la cual tenemos una mala traducción porque todos entendemos Lucifer, lucero de la mañana, y eso no significa ni lucero, ni eso no, pero eso se los dejo de tarea para que profundicen un poquito en ese punto. Bilán golpea a su asna 3 veces. Número 3. Significa que necesita establecer y definir algo. Mire, María del Pilar, que yo no se lo tenga que repetir 3 veces. ¿Me estás diciendo? ¿Me están captando? Los papás nos decían así, bueno, a mí me lo decían, yo no sé ustedes, pero que yo no le tenga que repetir esto 3 veces, porque si se lo repito 3 veces, en la cuarta me va a conocer. Entonces, aquí, cuando Balán golpea a su asna 3 veces, básicamente es a golpear el asna 3 veces, lo que quiere es dejar en claro un asunto. Obedéceme, que necesito llegar hasta Moab, porque hay una riqueza que me está esperando. Se presenta el opositor. Un opositor, uno. ¿Qué significa uno? Ejad. Enejad, una unidad. ¿Qué significa 0? Significa que todavía no es, pero que puede ser. Todavía no es, pero que puede ser. Ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo esas 3 cosas. El hermano Walter sabe por qué estoy diciendo esas 3 cosas. Se lo debía, pero se lo entregué hoy. Esos 3 aspectos interesantes, aquí el parachá no lo indica. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Sé que el tiempo, ¿estuvo bien el tiempo o me pasé mucho de tiempo? Avanzamos un poquito, pero creo que avanzamos con cierta profundidad y lo mejor todavía está por continuar. Lean, por favor, en casa, completen el estudio, lean qué pasó con el asna, lean exactamente qué pasó con Bilán, qué pasó con Balac, lean, por favor, cómo la consecuencia de toda esta conspiración termina en la muerte a espada de Bilam, que nunca logró su fortuna, pero que dejó un mensaje en su boca, poder de la palabra, y le dijo a Balac: el pueblo de Israel es un pueblo kadosh, pero si tú les envías a ese pueblo unas mujeres moabitas bien lindas que los seduzcan, ellos van a caer en una tentación de debilidad. ¿Y qué termina esta historia?
el pueblo de Israel entra en un tiempo de fornicación e idolatría por un consejo de Bilam. Soltó una palabra y esa palabra le ocasionó el pecado al pueblo de Israel. Amén. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.